Eclesiastés 9:10 declara: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Lo que Dios ha puesto en tu corazón es muy importante. Hazlo. No todos entenderán la ruta que Dios marcó para ti. Arriésgate. Aprendamos. Aflicción, afán y ansiedad es todo ser humano intentando hacer lo que solo Dios puede hacer. Descansa. Dios les bendiga a todos. Estamos muy contentos, muy felices de estar aquí una vez más para poder llevarles una palabra que exalte la grandeza de Dios, que bendiga nuestras vidas. Déjenme leerles un pasaje interesante. Eclesiastés capítulo 9, versos 10, declara lo siguiente. Dice así: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Este es un pensamiento bastante interesante de parte de Dios, porque prácticamente Dios nos está pidiendo que avancemos porque Él está con nosotros. Avanzar es el deseo de Dios. Pero ¿cuántas personas hay que encuentran una excusa válida para no hacer lo que deberían hacer, para no poder tomar responsabilidades mayores, y entonces van retrayendo, se van quedando atrás, van permitiendo que la vida pase sin avanzar? Y cuando el tiempo pasa, el tiempo no se detiene, se dan cuenta que la vida se fue, el tiempo se fue, las cosas que soñaron, las cosas que pidieron no se realizaron. Y comienza la frustración, comienza el enojo interno, comienza la depresión, la decepción, porque aquellas cosas que se planearon nunca se pudieron llevar a cabo. Yo le pido a Dios que eso no pase con tu vida. Hay gente que ha emprendido negocios y los abandona. Gente que emprendió carreras y no terminaron. Gente que comenzaron a servir en la obra de Dios y de repente por X o Y motivo encontraron una razón para no hacerlo, no seguir. Dice Éxodo 23:25 que mas a Jehová tu Dios serviréis como un mandato, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré de ti toda enfermedad. Eso es, Dios en su bondad y en su misericordia nos exhorta, nos impulsa, nos inspira para que permanezcamos avanzando en todas las cosas que Él ha puesto en nuestras manos. La pregunta sería: ¿cómo nosotros podemos mantenernos avanzando? ¿Qué principios, qué palabra, qué promesas, qué ideas nos da la palabra de Dios para mantenernos avanzando en aquello que es importante en la vida? Déjenme leer unos cuantos pasajes. Por ejemplo, lo primero que Dios nos pide a nosotros para poder mantenernos en ese avance constante es que le demos a Él el primer lugar en todo lo que hacemos y emprendemos. Dice Eclesiastés capítulo 12, versos 12 y 13. Mire qué pasaje más impresionante. Dice así: ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Verso 13: el fin de todo el discurso es este: teme a Jehová. Ponga atención a esto: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Note que aquí está colocando los dos cimientos más grandes para mantenernos en el avance. Que Dios sea primero significa caminar en el temor de Dios, y también tomar su palabra como patrón de vida. Déjeme poner un ejemplo sencillo. Lo usé en un estudio pasado, pero quisiera hoy volverlo a traer. Se encuentra en Job capítulo 1. Dice la palabra que había en tierra de Uz un varón llamado Job. Era un hombre perfecto, recto, y atención a esto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía una gran familia y un gran negocio. Ese hombre prosperó, avanzó, desarrolló, porque le puso el cimiento correcto. Él puso a Dios primero.
En el capítulo 1 y el capítulo 2 aparece allí el drama de su vida, perdiéndolo todo. Pero aún así él sigue conservando en su corazón que Dios es primero. Dice que cuando vio la gran pérdida, se postró y adoró y dijo: Señor, yo vine desnudo y desnudo volveré, pero sea tu nombre engrandecido. Y en el capítulo 16 de ese mismo libro, él dice: aunque mis amigos me acusan y todo el mundo me abandona, en el cielo hay un testigo. En el cielo hay un testigo que sabe lo que hay en mi corazón. ¿Qué está diciendo? Ese hombre está diciendo: en mi vida Dios ocupa el primer lugar. Cuando vino el tiempo de que la enfermedad se fue y su recuperación aparece, Job capítulo 42 dice que aún así, viéndose él beneficiado con una tremenda restauración del doble en todo, dice la palabra que Dios aún le concedió 140 años más de vida, salud, hijos, familia. Él vio a su familia en la tercera y cuarta generación. Es una total bendición. Aún así, él sigue diciendo: en mi vida Dios es primero. El primer consejo: si queremos mantenernos avanzando, pongamos a Dios en el centro. Que el temor de Dios no es miedo. No, te voy a leer de nuevo. Dice: teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Camina agradando a Dios. Depende de la fe, depende de la gracia, depende del Espíritu Santo y agrada a Dios. Y toma su palabra en tu boca, en tu pensamiento, en tus acciones. Que todo lo que haces, emprendes, tenga un sello de que lo haces porque la palabra de Dios así lo establece. Y verás cómo el avance se da. Un segundo principio para poder mantenernos avanzando siempre es: debemos tener fe en la palabra de Dios y aprender a correr riesgos. Déjenme leerles este pasaje siempre. Eclesiastés capítulo 11, verso 4 dice: el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Note que este pasaje, voy a leerlo de nuevo porque está impresionante. Eclesiastés 11:4 dice: el que al viento observa no sembrará, el que mira a las nubes no segará. ¿Qué está diciendo esta palabra? Esta palabra está diciendo que las personas que viven esperando condiciones perfectas para actuar nunca lo van a lograr. Personas que viven esperando que las circunstancias mejoren para pensar en avanzar nunca lo van a lograr. Note que los otros textos alrededor de este dicen, Eclesiastés 11:1: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Versículo 2: reparte a 7, aún a 8, porque no sabes. Y esa frase hay que entenderla: porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Verso 3: si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al norte o al sur, en el lugar que cayere, ahí quedará. Verso 5: como tú no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Ahora miren esto. Lean la palabra de Dios ejemplos grandes de personas que expusieron su propia vida, su propia existencia, para haber coronado de avance lo que se proponían. Piense por favor en Moisés. Moisés nace en una condición bastante difícil. Sus padres, Jocabed y Amram, dice que lo esconden por unos cuantos meses porque sabían que Dios tenía un propósito en él. Y entonces lo esconden y Moisés se convierte en un libertador, sacando a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, llevándolos hacia la tierra prometida. Pero quiero que por favor miren esto. Noten que
Faraón descubre en Éxodo capítulo 1 que los hijos de Israel, siendo esclavos, se habían multiplicado. Y los esclavos eran mayor que la misma gente que vivía en Egipto. Pero Faraón no les tenía miedo. Faraón no le tenía miedo a ningún esclavo. Si les hubiese tenido miedo, tenía poder para poder asesinarlos, matarlos, aniquilarlos, qué sé yo. Pero Faraón sí tenía miedo a los niños. Por eso dio un edicto de matar a los niños. ¿Por qué al niño, pastor? Porque cuando un padre o una madre educa a sus niños, Faraón sabe que más de algún padre le iba a enseñar a un niño que él no nació para ser esclavo. Y ese niño era Moisés. Te digo lo mismo a ti. Yo te estoy enviando esta palabra para decirte: tú no naciste para ser esclavo del pecado, de la ruina, de la miseria, de la pobreza espiritual. No naciste para ser una persona sin propósito, sin metas, sin logros. No naciste para eso. El diablo metió eso en tu cabeza y tú lo creíste. Porque el que al viento observa no sembrará. El que ve las nubes no avanzará. Eso es las personas que viven todo el tiempo esperando un golpe de suerte, esperando que algo cambie, esperando. Ellos no se dan cuenta que ya somos factor de cambio. Tu iglesia va a cambiar producto de tu presencia en ese lugar. Tu economía va a cambiar producto de tu esfuerzo, de la gracia que está contigo y de la excelencia con la que tú trabajes. Tu familia va a cambiar cuando tú te comprometas seriamente en ver cómo Dios llega a esta casa. Y escúchame, eso se llaman riesgos. Rahab, una prostituta, se arriesgó a esconder los espías enviados por Josué a expensas de su propia vida. Pero ese acto de riesgo la llevó a encontrar la experiencia más grande. Conoció a los hijos de Israel, se casó en esa tierra y Dios la bendijo. Pedro, estando en la barca en Mateo 14, se arriesgó a decirle a Jesús que él quería caminar sobre las aguas, y lo hizo, arriesgando su propia vida. Y hoy escribimos de él, hablamos de él, predicamos de él, del primer hombre que caminó sobre las aguas. La mujer del flujo de sangre. Esta mujer contra su propia vida, porque alguien, según la ley, con flujo de sangre no podía caminar públicamente en la multitud. Contaminaba a todos. Pero en Lucas capítulo 8 usted encuentra la historia de esta mujer bendita, que dice la palabra que la enfermedad la estaba destruyendo poco a poco. Se estaba consumiendo por el flujo de sangre, pero ella oyó hablar de Jesús y contra todos los pronósticos que había en su contra, se arriesgó su propia existencia y se decía a sí misma: si tan solo llegase a tocar el borde de su manto. Nadie en la Biblia, nadie, escuchen esto, nadie se había atrevido a tocar el manto de Jesús con fe. Después de que esta mujer lo hizo, aparecen otros muchos más haciéndolo. Si algo que nadie ha hecho, lo harás tú y serás una persona bendita. Pero tienes que arriesgarte. Arriésgate a creer que Dios provocará cambios en tu familia. Arriésgate a creer que vas a montar, a desarrollar ese emprendimiento y que Dios te bendecirá. Arriésgate a creer que Dios va a usar tu vida poderosamente en ese ministerio y que te levantarás. Arriésgate a creer que vas a comprar tu casa y que Dios proveerá los recursos para hacerlo en un tiempo corto. Arriésgate a creerle esa palabra. Arriésgate a creer que vas a vencer esa adicción, esa lucha, esa crisis, esa batalla, y el Dios de los cielos estará contigo y avanzarás en las cosas que emprendas. Correr el riesgo. El que al viento observa no va a poder sembrar. El que vea las nubes no va a cosechar. Y está diciendo:
no estemos esperando condiciones favorables para avanzar. Avancemos porque Dios está con nosotros. El Dios de los cielos está diciéndonos hoy: toma el riesgo de creer, toma el riesgo de avanzar, toma el riesgo de creer que el Dios poderoso está contigo y cosas grandes se harán. Un tercer consejo: créelo con todo tu corazón. Dice el capítulo 4, Eclesiastés capítulo 4, verso 6, dice así. Dice: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Este pasaje está diciendo que la aflicción, el estrés, la angustia, la desesperación no son una buena compañía para tu salud. Jesús lo dijo de esta manera: y por la comida y por el vestido y por la bebida, ¿por qué os afanáis? Aquí dice que el descanso es un regalo divino para que trabajemos y avancemos con mira a saber que el Dios poderoso abre camino entre nosotros. Dice: más vale un puño que ambos puños. Esa diferenciación es la aflicción, el estrés, la angustia, la desesperación por la consecución de cosas no es bueno. Déjeme definirle lo que encontramos en la palabra, que es el estrés, la ansiedad, la angustia y desesperación. Lo defino así: estrés, angustia y desesperación es intentar hacer en nuestra propia fuerza lo que solo Dios puede hacer. Es intentar encontrar en nuestra propia fuerza lo que solo Dios puede dar. Hay cosas que solamente la mano de Dios hará. Por lo tanto, hagamos lo que esté en nuestras manos. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Pero todo aquello que tú no puedas hacer, deja que Dios opere en ello. Para eso nos dio Dios el recurso bendito de la oración. Confiar que Él lo puede hacer. El apóstol San Pablo decía estas palabras: Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7: por nada estéis afanosos. Léelo de nuevo. Filipenses 4, 6 y 7: por nada estéis afanosos. Nada. Que nada provoque aflicción en tu corazón. Tu trabajo avanzará, tus hijos avanzarán, tu emprendimiento avanzará, la iglesia avanzará, tu economía mejorará. Pero tienes que descansar en el hecho de saber que Dios está contigo, y eso quita de ti el afán y la ansiedad. Por nada estéis afanosos. Escucha el recurso: mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y viene lo siguiente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque solo aquella persona que sabe descansar en Dios lo puede entender. La persona que no sabe descansar en lo que Dios puede hacer está afanado, está preocupado, está ansioso. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué hará Dios con esto? Pero aquel que descansa dice: yo ya hice mi parte y tengo la certeza que Dios ha oído mi oración y que la mano poderosa de Dios hará todo aquello que yo no puedo hacer. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Noten esto: hasta nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo tuvo que tomar grandes decisiones. En Lucas capítulo 22, Jesús, estando en el monte Getsemaní, dice la palabra: y cuanto más grande era su angustia, más oraba intensamente.
Y esto es lo que oraba: Padre, si es posible que esta copa pase de mí, entonces que pase. Pero Padre, no quiero que se haga a mi manera, quiero que las cosas se hagan a tu manera, porque lo más grande que quiero en mi vida es hacer tu santa y perfecta voluntad. Jesús hablando de esa manera. Hay cosas que solo Dios puede hacer. Deja entonces que Dios opere. Usa la oración como un medio de postrarte delante de Él y pedirle que Él te ayude a avanzar. Pero tú levántate, pon tu diligencia, pon tus dones, pon tus capacidades, tu carrera, tu trabajo por delante, confiado en que el Dios del cielo es el que abre puertas. Tú no puedes hacerlos. Dios tiene conexiones divinas, tú no puedes hacerlo. Dios ha puesto gracia, tú no puedes hacerlo. Dios te ha coronado de favores, tú no puedes hacerlo. Pero Dios sí puede hacerlo. Abrirá puertas, caminos donde no los hay. Donde tú pensabas que no se podía, Dios una puerta abrirá y verás cómo su mano poderosa te guía cuando nunca imaginaste que eso podía ser. Hay un ejemplo que me encanta citarlo en la palabra de Dios, porque es importante que entendamos esto. Usted sabe que el apóstol Pedro era pescador y que él tomaba el pescado y lo vendía y recibía monedas. Vendía el pescado, sacaba el pescado, lo vendía y recibía monedas. En una ocasión, la gente, los fariseos, están protestando diciendo que Jesús no ha pagado los impuestos. Y note qué ejemplazo más grande es este. Jesús se llama a Pedro y le pregunta: Pedro, ¿qué te parece? ¿De quién se deben cobrar impuestos? ¿De los hijos o de los extranjeros? Pero dice: de los extranjeros, Señor. Digo, mira, para no ofenderlos, quiero que vayas al mar, toma tu caña de pescar y saca un pez. Mira qué lección más grande recibimos hoy aquí. Y el primer pez que saques, ábrele en la boca. Hay una moneda en ese pez. Pedro recibía los pescados y los vendía y recibía monedas. Pero en esta ocasión tenía las dos cosas. Tenía el pez y la moneda. Mírelo, el pez y la moneda con la orden que Dios había dado. Escuchen esto, por favor, para que nuestro corazón tenga paz. Si Dios ha puesto en ti la bendición de un trabajo, una empresa, un ministerio, una carrera, una familia, un emprendimiento, Dios es el que hará. Dios puede darte tanto la moneda como también los recursos. Ese es nuestro Dios y quiero que lo mires de esa manera. Pedro entendió que el ministerio que Dios tenía para él iba a ser fructífero, iba a ser grande, iba a avanzar, porque Dios puede darte también el pescado como las monedas. Lo puede hacer Dios, lo hizo. Le dio la moneda y el pescado a la vez para decirle a Pedro: Pedro, yo soy Dios. Yo tengo control de tu vida y tengo control de la naturaleza y tengo control de los planetas, de toda la creación. Yo soy el dueño y Señor. Si tú confías en mí y me haces, Señor, en tu corazón, yo voy a tener control de todo para que no vivas en afán, ansiedad, angustia y desesperación por las cosas que no cambian. Aquellas cosas que no han cambiado, no te afanes por ellas. Aquellas cosas que no ves avanzar, no te afanes por ellas. Aquellas cosas que no han venido, no te afanes por ellas. Pastor, he estado orando por mi familia y no veo un cambio. Cálmate. Es mejor un puño lleno con descanso. Eso es, los pequeños avances, disfrútalos. Porque llegará el momento en que Dios pondrá los dos puños llenos y tendrás gozo y alegría, y de repente toda tu familia estará sirviendo a Dios del cielo. Pastor, he estado orando por la enfermedad y no veo avance. Cálmate. Deposita tu fe
en el Dios del cielo. Y de repente una mañana amanecerás sin dolor. Una mañana te levantarás y te darás cuenta que tu cuerpo está fuerte, que tu mente está lúcida, que tu ansiedad y angustia, desesperación y dolencia se han ido. Y entonces vas a disfrutar tanto el poder orar y el poder ver milagros en tu vida. Pastor, he estado orando por finanzas en mi vida, en mi casa, en mi familia. Yo no veo una puerta. Cuando no vemos puertas es cuando nos atrevemos a buscar las nuestras. Y las puertas nuestras siempre terminan siendo puertas que nos llevan a decisiones equivocadas. Cambia tu mentalidad. Es mejor un puño lleno con descanso. Eso representa lo que tú no puedes hacer. Deja que Dios opere en ello. Tú no puedes convertir tu familia. Tú no puedes producir, ni siquiera dice la palabra, no puedes hacer blanco o negro un cabello de tu cabeza. No puedes estirar tu cuerpo, ni siquiera un codo. ¿Por qué te afanas por lo demás? Entonces, número 1, consejos para avanzar: pon a Dios en el centro. Que Él sea primero en todo. Desde que tú te levantas hasta que vas a la cama, pon a Dios primero, porque eso es el todo del hombre. En segundo lugar, aprende a arriesgarte. Arriésgate por tu familia, por tu trabajo. Arriésgate por tu negocio, por tu empresa, por tu ministerio. No estés esperando condiciones favorables, pastor, y volveremos a la iglesia cuando todo. No, ya la iglesia está abierta. Vuelve a tu reunión, vuelve a tus grupos, a tus casas, a tu bíblico. Vuelve a hablarle a otros de Cristo. Llámalos, invítalos, exhórtalos. No estemos esperando condiciones favorables. Cuando la economía mejore, cuando esto cambie, cuando lo otro se establezca, quitemos esa mentalidad. Moisés no estaba esperando a que Faraón lo recibiera con pastel para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Él se atrevió a decir: nos vamos. Rahab se atrevió por los espías. Pedro se atrevió a caminar por las aguas. La mujer de flujo se atrevió a tocar el manto de Jesús. Riesgo de ser malentendido, de malinterpretado. No importa que diga la gente no es la que dará tu bendición. Es el Dios del cielo el que te abre puertas hoy. Yo quiero orar en este día, orar contigo, de pedirle a Dios que te tornes una persona que le dé a Él el primer lugar. Que te vuelvas una persona osada, valiente, esforzada por la vida, por el trabajo, por la familia, por el ministerio, por la iglesia, por tu grupo, por tu discipulado, por los dones que Dios te dio. Pero que lo hagas descansando en el poder magnífico de lo que el Padre Celestial puede hacer. Tú no puedes salvarte a ti mismo, necesitas un Salvador. Haz esta sencilla oración: Señor Jesús, yo te entrego hoy mi corazón. Descanso en el hecho de saber que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo no puedo cambiarme a mí mismo. No puedo cambiar, Señor, nada de lo que hay en mi vida, pero tú sí puedes hacerlo. Y yo te doy a ti la oportunidad para que cambies mi mente, cambies mi corazón, cambies mi vida entera y cambies mi eternidad. Yo te recibo hoy como mi Salvador. Si hiciste esta oración, Dios ha entrado en tu vida. Están nuestros teléfonos, redes sociales. Conéctate, queremos ayudarte para que te tornes un discípulo y lleves la palabra hasta lo último de la tierra. Quiero finalizar con una oración. Dale a Dios el primer lugar. Sé una persona que corra riesgo. No estés esperando condiciones favorables para actuar. Actúa. Si Dios ha puesto un talento en tu mano, actúa. Dios ha puesto un ministerio en tu mano, comienza a ministrar. Dios ha puesto gracia en tu negocio, comienza y hazlo. Pero hazlo con la certeza que Dios
te hará avanzar porque Él está contigo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que en todo lo que Dios ha puesto en tu mano avances, porque la mano del Altísimo está hoy sobre ti. Que Dios te bendiga hoy y siempre en el poderoso nombre de Jesús, y que le demos siempre a Él el primer lugar. Que Dios te bendiga en el maravilloso nombre de Jesús. Bendiciones, nos vemos en otra oportunidad. Solo cuando pones a Dios en primer lugar, siempre tu avance se logra y disfrutarás de su bendición. Dios te bendiga.